la importancia de los soportes y las resistencias, y empezamos a detectar cuál es un mercado en rango y cuál es un mercado en tendencia en función a la liquidez de las monedas. Finalmente, la importancia de la gestión monetaria es clave para tener éxito en el trading de divisas. Por eso que en esta segunda parte, si no hay consultas con respecto a las de ayer, vamos a empezar a analizar cuáles son los instrumentos de esta gestión monetaria por la que es justamente tan importante para tener éxito. Y sobre la base de eso, vamos a empezar ya a detectar ciertas diferencias entre operar en determinados rangos o en tendencias, para finalmente identificar cuáles son dichos mercados. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a la presentación de ayer? Habíamos comentado que la gestión monetaria tiene como principal objetivo preservar capital, porque justamente lo que queremos es evitar los riesgos que podrían sacarnos del mercado, ¿no? Y es que justamente cuando estamos operando en divisas, hay que diferenciar, como he visto en una consulta, esos rangos y esas tendencias. El tema del rango básicamente es un movimiento lateral que puede mantener una divisa debido a que su liquidez es baja, o si la moneda tiene una liquidez alta, no hay suficientes drivers consistentes, o sea, no hay fuerzas que hagan que la moneda se mueva con mucha volatilidad. Un rango, por ende, tiene poca volatilidad, es un movimiento que puede estar acotado por cierto soporte y cierta resistencia, y digamos, como vuelvo a repetir, puede estar en función a la poca liquidez que tenga ese par de divisas, o puede ser porque no hay suficiente fuerza como para que se mueva ese mercado de divisas. Y como habíamos visto ayer, esa fuerza va a depender del fundamento que haya en ese momento en el mercado, obviamente influenciado por la data macroeconómica que se publique en ese día. Si no hay data macroeconómica que no se publique en ese día, obviamente el mercado no puede tener una dirección definida. Posiblemente en ese día se tenga un mercado en rango. Sin embargo, un mercado que presente en ese día data macroeconómica importante sugerirá que nuestro análisis fundamental siempre pondere, digamos, cuál puede ser la tendencia en ese momento, porque posiblemente rompa un soporte o una resistencia. Entonces, para continuar, la gestión monetaria es importante porque justamente en principio busca preservar nuestra capital, evitando esos riesgos de que podamos perder dinero, ¿no? De que busque una rentabilidad uniforme, porque la idea no es hacernos millonarios de la noche a la mañana, sino buscar acumular dinero en el tiempo en función a nuestra disciplina y a nuestra calidad como traders. Y finalmente, en ese horizonte de tiempo que buscamos, digamos, tener este éxito, digamos, en cada operación, acumular dinero, ¿no? Y apostar, digamos, en cada operación las ganancias que vayamos haciendo. A continuación vamos a empezar la segunda parte de este curso, ahora hablando y presentando los instrumentos de gestión monetaria que existen en el trading. El primer instrumento que quiero presentar es el que comentó Daniel Ruiz hace un momento, y es el diario de trading. El diario de trading es una bitácora que debemos necesariamente hacer cada trader, sobre todo si empezamos en un mercado de divisas, y de hecho lo tiene todo trader. Experimentado o no experimentado, todos tienen un diario de trading. Y no solamente para ver cuál ha sido las ganancias o las pérdidas que se han realizado en el tiempo, sino para identificar malas estrategias y tratar de mejorarlas o hasta eliminarlas. Por lo tanto, el diario de trading tiene como objetivo
corregir justamente esas debilidades en el trading, para que justamente, más que un análisis cuantitativo, detectemos una proyección cualitativa que mejore constantemente nuestro perfil como inversionistas en el mercado de divisas. ¿Hasta acá alguna consulta, por favor? Comentemos un poco sobre la frecuencia. La idea es que por lo menos cada 3 meses o cada 4 meses ya evaluemos cuál ha sido nuestra tendencia como operadores de trading. ¿Cómo se hace un diario de trading? Bueno, vamos a identificar cuáles han sido nuestros puntos de entrada, es decir, nuestro precio de compra, nuestro precio de venta, debido a que en el mercado de divisas, a diferencia, por ejemplo, de un mercado de acciones, en donde siempre compro la acción esperando que esa acción, ese precio se suba, se aprecie, en el mercado de divisas, digamos, yo puedo tomar ventaja en un mercado también a la baja. Es decir, si la tendencia es a que el precio de dicha moneda, esa cotización caiga, yo puedo entrar con una venta corta. En una acción no necesariamente es así, a menos que entre con derivados, ¿no? Con derivados financieros. En un mercado contado, como en el de divisas, yo sin optar por derivados financieros, puedo entrar al contrario en el mercado spot con compras o con ventas en corto y, digamos, ese es el punto de inicio para establecer mi diario de trading. El diario de trading también tiene que analizar cuáles han sido nuestros puntos de salida. Es decir, si ha sido determinado porque tomamos ganancia o porque tomamos una pérdida. Y finalmente, vamos a evaluar por cada operación entre esa entrada y esa salida cuál ha sido nuestra ganancia o nuestra pérdida. Adicionalmente, un diario de trading tiene que registrar justamente cuáles han sido nuestros principales análisis para haber tomado esa posición. Es decir, cuáles han sido en ese momento los soportes y las resistencias que evaluamos, así como los niveles de stop loss y take profit que vamos a comentar más adelante. Esas son las principales claves entonces para un diario de trading. Punto de entrada, punto de salida, y registrar cuáles han sido nuestros análisis, tanto técnicos, a niveles de soporte o resistencia en ese momento, como incluso fundamentales. ¿Cuál fue, por ejemplo, la data macroeconómica que se publicó en ese día para haber tomado esa decisión? Documentar estas operaciones es lo más importante que se tiene justamente a la hora de operar. Y obviamente las fechas, por supuesto. Una observación. Con alguna operación se podrá ganar dinero, con alguna no, pero lo importante del dinero de trading es que ganemos con la experiencia de estos registros. De que justamente sobre esta experiencia que adquiramos en el tiempo, mejoremos nuestras estrategias y nuestro propio estilo de trading de acuerdo a nuestro perfil. La idea es que no cometamos justamente los mismos errores en el tiempo, sino que aprendamos de ellos. Y pues, dado que la memoria puede ser frágil, justamente el diario de trading tiene como objetivo apuntar y registrar todo lo que hagamos en el tiempo. Otro concepto en la gestión monetaria es la suma gradual de nuestras ganancias. ¿Y cómo se logra que gradualmente acumulemos ganancias? Eso se logra con la disciplina. Y la disciplina tiene como premisa de que no se puede hacer riqueza de golpe. De la noche a la mañana yo no puedo generar sobre $20,000, digamos en un año, $1,000,000. O en 2 años, $2,000,000. Es imposible. Como leí en una analogía, es como que un adolescente vaya a Hollywood para hacerse la noche a la mañana en un año un cantante pues famoso, ¿no? Eso es imposible. En todo caso,
es un golpe de suerte. El trading, por ello, tiene que administrar ciertos límites y sobre eso se basa la disciplina. ¿Qué límites? Los límites pueden ser de dos tipos. El límite en el volumen de nuestra operación, o sea, cuánto dinero voy a comprar o cuánto dinero voy a vender en el punto de entrada, o el límite de nuestras pérdidas, que incluso es mucho más importante. Ambos están vinculados, porque el límite de nuestro volumen determinará cuál es el potencial límite de nuestra pérdida. Y por eso, justamente, son los traders institucionales los que suelen tener mayor éxito si los comparo con los traders privados, porque justamente los traders institucionales, trabajando para una institución, son mucho más controlados en sus operaciones. Hay un back office que obviamente controla los límites que manejan en sus volúmenes y las potenciales pérdidas que podrían tener con cada operación. Por lo tanto, si se dan cuenta, para acumular ganancias en el tiempo, en realidad debo partir primero de analizar cuáles son las pérdidas. Esa debe ser la primera pregunta. ¿Cuál podría ser nuestra potencial pérdida en cada operación antes de, obviamente, esperar una rentabilidad positiva? ¿Cuánta ganancia puedo hacer por operación? Bueno, eso ya dependerá de las fortalezas y debilidades del trader. Eso dependerá de tus habilidades y tus carencias. Dependerá obviamente de las condiciones. Y recalco, más bien la pregunta debería ser, ¿cuánta pérdida podría hacer tomando en cuenta dicha experiencia y las condiciones del mercado? Ese viene a ser, digamos, la premisa de todo. Porque un trader, analizando fundamentalmente y técnicamente un mercado, una vez que toma una posición, pasa a ser un gestor de riesgos. Y un gestor de riesgos no es más que un administrador de las potenciales pérdidas que podría tener mi operación, dada mi experiencia, dadas las condiciones del mercado, ¿no? Y dado los análisis que continuamente van cambiando. Por lo tanto, el principio es una autoevaluación, de que con esta bitácora, con este diario de trading, también nos autoevaluemos en el tiempo, tanto personalmente como con respecto a nuestro estilo de trading, ¿no? El análisis del mercado siempre va a ser continuo, porque siempre los eventos macroeconómicos van cambiando con respecto a las expectativas para cada dato. Ahora, si ya sabemos que es tan importante un límite de volumen o un límite de una pérdida potencial, ¿cuánto debería ser, digamos, ese límite? Cuantitativamente, ¿cuánto debería ser? Bueno, hay una regla bien conocida en el mercado que se conoce como la regla del 2%. ¿Qué significa eso? Que se sugiere que la cantidad máxima de riesgo que cada operación debería tener tenga un máximo de 2% de nuestro capital. Por ejemplo, si un trader tiene $10,000 de capital que lo destina a invertir en un portafolio de divisas, ese trader no debería arriesgar más de $200 en una sola operación. Es decir, no debería arriesgar más de 2% de potencial pérdida por esa operación que yo suma. Incluso algunos traders institucionales no suelen establecer hasta límites de 1%. Y eso viene a ser pues mi valor actual en riesgo, ¿no? Con cada operación. ¿Qué otro límite puedo establecer? Bueno, estamos hablando de que una operación puede tener un límite de 2% y que ese límite de 2% que refleja la pérdida que podría tener efectivamente se ejecuta, entonces podría darse el caso que en una siguiente operación también se dé y que en una tercera operación también vuelva a darse. Entonces, si en un mes vamos acumulando una racha negativa y esa pérdida logra un 7% del capital en pérdida, yo sugiero, y muchos estudios sugieren, que se deja operar al menos durante el resto de dicho mes. Es una regla que te alinea a esta disciplina porque
En una racha negativa puede darse, una racha negativa es totalmente viable y lo que debemos hacer en ese momento es parar, enfriarnos. Es un método para que justamente autoevaluemos cuál es nuestra gestión en este trading y cuál puede ser la evolución del mercado a continuación. Y justamente esta evolución permitirá que seamos mucho más estratégicos en nuestra siguiente toma de decisión. Todos estos límites de potenciales pérdidas se conocen como manejo de stop loss. Stop loss no es más que en español parar las pérdidas, limitar nuestras pérdidas máximas, que según esta regla debería ser un 2% de nuestro capital por cada operación. Otro instrumento de gestión monetaria es la diversificación. La diversificación consiste en tomar distintas posiciones que tengan baja correlación entre ellas. Y el objetivo es que pueda disminuir las pérdidas potenciales. Me voy a ir un momento a las consultas que... Permítame un segundo. Bueno, continuamos con la presentación. Casi me completo esto. Chats. El 2% es por operación. En una siguiente sesión les prometo traer un diario de trading para tener un ejemplo más claro, porque en las siguientes sesiones lo que vamos a hacer es practicar con la plataforma que está acá. Y justamente acá, debajo de estos gráficos, hay un diario de trading incluso, en el que podemos contabilizar nuestras operaciones. Entonces, una plataforma como esta, que por ejemplo la probé en markets.com, nos facilita ya el registro de nuestro diario. Y esto contabiliza históricamente todas las operaciones que hemos hecho. Y facilita que hagamos, por ejemplo, lo mismo con Excel. Se podría hacer en un Excel si queremos de repente incluir más variables. Pero les voy a enseñar en las siguientes sesiones que ya involucra en forma real esta plataforma, bajo una demo, obviamente, cómo utilizar el diario de trading que provee esta plataforma. Gracias. Entonces, siguiendo con la presentación, la diversificación en el mercado de divisas es bastante difícil. A diferencia de un portafolio de distintas clases de activo, por ejemplo, entre renta fija, renta variable e inversiones alternativas, que sí puede ser mucho más viable, dentro de una propia clase de activo, en la que hablamos solamente de divisas, es mucho más difícil conseguir la diversificación, porque este mercado está sumamente correlacionado. Acordémonos que el 87% del volumen total que se negocia en el mercado de divisas solamente lo tiene el dólar americano. Entonces, de por sí ya es difícil buscar diversificación a través de divisas que estén poco correlacionadas con el dólar, porque básicamente todos lo están. Sin embargo, sí podemos determinar cierta baja correlación entre algunos pares de divisas dependiendo del análisis fundamental y técnico, es decir, la coyuntura económica y el momentum psicológico del mercado que podría brindar cierto momento en el tiempo, cierta coyuntura, cierta semana, cierto día, en el que determinadas monedas sí podrían sugerirnos cierta baja correlación. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que si en un determinado momento está sucediendo un evento geopolítico de guerras en el Medio Oriente entre
Europa, etcétera, con Rusia y digamos eso influye al mercado del euro. Y por otro lado tenemos al dólar con una FED incrementando posiblemente tasas de interés a fines de año. Ese par de divisas podría encontrar en ese momento una baja correlación con unas monedas en otra región, con el dólar australiano y el yen japonés, en el que no están ocurriendo ninguno de esos eventos. Sí podríamos, por lo tanto, identificar ciertas bajas correlaciones, pero dependiendo obviamente de el análisis que tengamos para esas monedas y buscar de esa manera disminuir las potenciales pérdidas que podría tener cada operación. La ventaja es que simplemente mientras una pueda perder, la otra podría ganar y de esa manera mitigar estas pérdidas. Sin embargo, esta herramienta no es independiente de la anterior. El límite de nuestras pérdidas, el stop loss, siempre debería estar vigente con cada operación. Y en un mercado en contra, obviamente un trader a veces suele hacer promedios también, ¿no? Es decir, a veces un mercado en ese punto de entrada compra una divisa esperando que el mercado al alza lo beneficie, o sea, que sube el tipo de cambio para vender, pero si el trader experimenta un mercado a la baja, o sea, en contra de lo que esperaba, a veces este trader suele comprar de nuevo la misma divisa por otro volumen, establecer ese stop loss, pero lo que busca más que todo es tener un precio promedio a la baja. Bueno, está demostrado que en la mayoría de casos esto no funciona. En la mayoría de casos, hacer promedios y acumular nuestro riesgo, incrementando como una bola de nieve nuestra potencial pérdida o los volúmenes que vamos incrementando solamente para tener un menor precio a la baja, un menor precio promedio, incrementa nuestras potenciales pérdidas y podríamos tener grandes pérdidas y obviamente el objetivo de hacer trading no es ese. El objetivo de hacer trading es buscar más ganancias que pérdidas, que las ganancias sean mayores que las pérdidas y únicamente se logra eso siendo disciplinados, cortando la pérdida de raíz. Por eso que la estrategia de hacer promedios pocas veces funciona. En este caso es preferible cortar las pérdidas de golpe antes de que sean mucho mayores. Hemos hablado de pérdidas, hemos hablado de todo lo negativo que podría pasar, porque de eso se trata la gestión monetaria, de tener una gestión de riesgos. Pero, ¿qué pasa con la toma de ganancias? ¿Qué pasa en el evento de que el mercado nos juegue o nos favorezca, digamos, en ese sentido? Bueno, así es. En el corte de pérdidas juega un papel importantísimo el manejo de las emociones. Y no solamente en el caso de las pérdidas, en el caso de las ganancias también. Porque en el caso de las ganancias, cuando estamos a favor con esta posición, estamos ahora reflexionando seguramente si ejecutamos la ganancia o si esperamos incrementando esa ganancia en el tiempo, o incluso los más arriesgados dirán, ¿por qué no incremento la posición si en este mercado estoy ganando? Obviamente esa psicología, esa emoción está en contra de la disciplina, porque si antes de tomar una posición yo evalúo los riesgos potenciales y que justamente eso conlleva establecer mi stop loss, obviamente tengo que establecer cuál va a ser mi nivel de salida en un mercado que esté a mi favor, cuál va a ser mi take profit. Obviamente, si el mercado logra su take profit, debería ejecutar. No me debería tampoco dejar llevar por esas emociones, esperando ganar más por esta avaricia, esperando incrementar más posición para ganar más por volumen, o incluso viendo pues si el mercado suele subir más y al final esta ganancia se puede fumar y termina finalmente desapareciendo la potencial ganancia que sigue siendo virtual mientras no la ejecute, ¿no? Entonces, en el trading, la gran conclusión es que no todo es dinero. En el trading no debemos enfocarnos en el dinero y hacer más dinero, sino en el éxito que tengan las operaciones. Y por default,
Como consecuencia, se acumulará dinero en el tiempo. Lo que quiero decir es que debemos enfocarnos en la calidad de nuestras operaciones. Debemos enfocarnos en que el éxito de todo trader, para que la consecuencia sea ganar dinero, tiene un canal, tiene un medio. Y ese medio, ese éxito, depende de la calidad de nuestras operaciones. La calidad de nuestras operaciones está en función a la disciplina, está en función a nuestro análisis. Y obviamente, esa es la clave para acumular dinero en el tiempo con trading. No debemos enfocarnos en el dinero, sino enfocarnos en el éxito de cada operación. Una vez que un trader, como les comentaba, si entra largo al mercado con una compra o con una venta corta, que es una venta, ya se comentó que pasa a ser un gestor de riesgos, ¿no? Por eso, un trader debe buscar un buen plan de gestión de dinero a través de estas herramientas, esos instrumentos, porque la idea es que controlemos la potencial situación que puede darse, tanto adversa, en el caso de que tengamos que ejecutar una pérdida, como en una a favor, en el caso de que tengamos que vender ya para ejecutar nuestra ganancia, ¿no? Y no dejarnos llevar en ninguno de los casos por las emociones. Por lo tanto, un buen plan empezará por estudiar el mercado constantemente. Eso es clave. No hay que apresurarnos a la hora de tomar una posición, creyendo que es el mejor momento. Hay que estudiar la evolución del mercado, hay que estudiar por qué se están moviendo los mercados. Y una vez que hayamos identificado el por qué, según nuestra tesis de inversión, que puede ser distinta a la de otro trader, buscar esas oportunidades. Testearlas con bajos montos de volumen. Testearlas con stop loss. Y finalmente, ya en el evento positivo o negativo, ejecutar dicho take profit o en el peor de los casos el stop loss. La idea es que acumulemos ganancia y experiencia al mismo tiempo. Que aprendamos, no siempre se va a ganar. Eso no nos debe desanimar, sino alentarnos a mejorar nuestro estilo y nuestras habilidades para ser un buen trader. Los instrumentos de gestión monetaria los voy a resumir en tres tipos de orden de stop loss. Así es. Así es. La última pregunta me parece interesante porque va a depender de nuestro perfil de inversión, siendo incluso a veces distinto que el perfil de inversionista. A lo que quiero llegar es que habíamos visto una lámina, y voy a retroceder un poco, que el primer paso para operar en el mercado de Forex va a depender de nuestro perfil de esa inversión, ¿no? y de nuestro estilo de trading. O sea, si queremos definir cuál debe ser el tiempo que debemos estimar también para mantener una posición, eso va a depender también del perfil. Un perfil conservador es el que no tolera mucho riesgo. Un perfil conservador está dispuesto a obtener una baja rentabilidad por ese bajo riesgo que asuma. Por lo tanto, ese perfil conservador va a tener un estilo de trading en cortos tiempos de inversión. Es decir, va a ser más eficiente que un perfil conservador operando en rangos busque, digamos, pocos tiempos de espera para obtener un resultado. Un perfil agresivo, por el contrario, sí está dispuesto a asumir un mayor riesgo, porque justamente su objetivo es buscar una alta rentabilidad. Este perfil agresivo sí va a estar dispuesto a tener una mayor tolerancia de tiempo para que dé resultados su operación. Y justamente por eso, este trader tiende a jugar más a las tendencias, tiende a operar más objetivamente con tendencias. Y eso va a ser la última parte de nuestra presentación, cómo operar en rangos y cómo en tendencias. Por lo tanto, en esta lámina, yo podría decir que un perfil conservador
que opera en rangos, opera en pocos tiempos, ¿no? Para obtener resultados, y un operador que opera en tendencias con un perfil agresivo, opera en largos tiempos para esperar resultados. Cuando me refiero en largos tiempos, estoy hablando por lo menos de 3 meses para arriba, ¿no? Un perfil conservador que opera en rangos podría obtener resultados en el mismo día, pero a costa de rentabilidades bajas, ¿no? Respondí la respuesta con esa. Antes de esa consulta en el chat había visto este concepto de stop loss móvil. El stop loss móvil, vamos a partir un poco del concepto base que ya habíamos comentado. La herramienta, el instrumento de gestión monetaria para buscar esta disciplina basa cada operación en el stop loss, en limitar nuestra pérdida, que como dijimos es mejor limitarlo al 2% de nuestra capital. O sea, si asumimos una posición corta en libras esterlinas contra dólar, que eso sea limitado a que en el evento negativo, en el evento desfavorable pesimista, sea como máximo la pérdida 2% de ese capital que yo invierta. Por lo tanto, una orden de stop loss generará esa potencial pérdida. Sin embargo, en el evento de que el mercado reaccione a favor de nuestra tesis de inversión, vamos a obtener ganancias. Si yo entro con un nivel de stop loss por esa cantidad de pips entre el tipo de cambio de entrada y el tipo de cambio en donde yo establezco el stop loss, esa distancia yo la puedo ir moviendo en función a la evolución del mercado, a la evolución del tipo de cambio. Vuelvo a repetir, si yo establezco un stop loss entre el tipo de cambio de entrada y el tipo de cambio, y lo vamos a graficar más adelante también para que quede más claro, y el tipo de cambio al cual yo estoy determinando mi potencial pérdida, esa distancia yo la puedo ir moviendo en el tiempo. Si el mercado entra a favor de mi posición, si yo entro largo, entro comprando, por ejemplo, el euro dólar, y el euro dólar empieza a subir, y empieza a subir por una cantidad igual, una distancia igual a la potencial pérdida que yo podría tener, yo puedo mover mi stop loss hasta ese nivel y mantener, digamos, en ese momento un break-even, es decir, un punto de equilibrio. En ese momento, la máxima pérdida que podría tener ya es cero, porque ya estoy con un mercado que está jugando, digamos, a favor mío la potencial pérdida que podría haber tenido, que ya en ese momento ya no se da. Si el mercado sigue subiendo, luego viene un stop loss móvil, más bien ya para proteger las ganancias. Es decir, si el mercado sigue subiendo, ya yo voy a limitar mi stop loss hasta un nivel que proteja mi ganancia. En el caso de que, en el evento de que caiga el tipo de cambio, yo ya ejecutaré una salida, digamos, a esa misma distancia. Veamos en un ejemplo mejor a qué me refiero. Y con esto quiero ya entrar un poco en detalle a lo que son mercados en rango y mercados en tendencias. Habíamos visto en el día de ayer, en nuestra primera parte, que un mercado en rango básicamente opera cuando tenemos divisas, tipos de cambio, que no tienen mucha liquidez en el mercado mundial. Es decir, divisas que no son el dólar americano, en otras palabras. Ese par de divisas que no son dólares americanos, por ejemplo, el dólar australiano contra el yen, el franco suizo contra el dólar canadiense, etcétera, tiene más probabilidad de que opere en rango porque no tiene mucha liquidez. Sin embargo, al inicio de esta presentación, en esta sesión, dijimos que también el dólar, siendo una de las monedas más líquidas en el mundo, casi 90% del volumen que se transa diariamente, también podría operar en rangos.
y eso va a depender de la coyuntura en la que nos encontremos. Esa coyuntura dependerá del análisis fundamental y análisis técnico, digamos, ¿no? Porque todo tiene que ver con la psicología de mercados también. Entonces, en este ejemplo, voy a presentar ahora cómo se podría comportar el dólar americano contra el euro en un mercado en rango. El primer punto, antes de operar en el mercado de divisas, es analizar el contexto. Acordémonos que lo primero que hay que ver es el análisis fundamental. ¿Cuál es la data macroeconómica que podría impactar en los mercados conforme se publique en ese momento un dato? En esta página web de Forex Factory, que se la pasé ayer, en este ejemplo de 6 de marzo, vemos que se van a publicar en Estados Unidos a las 8:30 de la mañana, que es jueves, las peticiones de subsidios de desempleo, los unemployment claims. Este dato se publica todos los jueves, pero no tiene mucha influencia en los mercados, es decir, el mercado no lo toma como tan importante con respecto a otros datos que vamos a ver en el mercado de Forex. Entonces podemos decir que si el mercado, como vemos acá, estimada 336, que sea menor, digamos, a el previo dato que era 349, ya estimaba el mercado que iba a ser menor, y este dato no es tan importante en el mercado, y el dato que se publicó a las 8:30 de la mañana fue 323, obviamente hay un efecto menor, o sea, hay efecto sorpresa porque está publicando un dato menor, pero ya el mercado descontaba un dato a la baja, o sea, posiblemente este dato no haya sorprendido mucho en los mercados. Yo no lo sé, antes de que se publique, obviamente, pero sí sé que este dato no es muy importante. Por lo tanto, un análisis fundamental debe considerar que un mercado en rango opera en los días en que la data económica que se publica no es importante, que no tiene mucha relevancia. En esos días en que no se publica ningún dato, o si se publican, son de poca relevancia, yo podría esperar un mercado en rango. Un mercado en el que un perfil conservador que busca ganancias en pocos periodos de tiempo, en un día o máximo 2 días, o de repente en una hora, por último está apostando al dato, ¿no? Está dirigido más que todo a ese nivel de precios. En rango, a eso me refiero. Entonces el primer paso es establecer el contexto macroeconómico. Y eso lo define primeramente un calendario. ¿Qué datos se publica ese día? ¿Cómo interpretar cada dato? ¿Cuáles son las variables macroeconómicas que implica ese dato? Ya lo veremos en un curso más avanzado. Pero la idea de este ejemplo es ese, que este dato no es muy importante. Paso número 2 es establecer ahora la entrada. Si la tesis de mi inversión es que el euro dólar va a subir, entonces yo puedo establecer ahora mi análisis técnico. Si yo quiero, bajo mi análisis fundamental, operar en un rango, porque este dato no es, como dijimos, muy relevante, entonces tengo que establecer cuál es mi tesis de inversión, en qué momento estoy. Antes, en estas dos barras verticales, está el antes y después de esta operación. Antes de que se publique el dato, el precio en esta barra vertical azul estaba acá, por debajo de 1.32, perdón, estaba acá, en 1.3240. Ahora en esta barra horizontal de color azul, ahí estaba el precio y ahí está mi punto de entrada. ¿Por qué? Porque yo asumí que estaba en un rango que tendía al soporte. Y mi tesis es que según este dato macroeconómico que no iba a mover mucho el mercado, sí iba a mover esta moneda en este rango.
Entonces, el paso número 2, sobre la base de mi análisis técnico y fundamental, es comprar la moneda, el euro dólar, en 1.3240. El paso número 3, sí, claro que puedo repetir. El paso número 1, como dijimos, es establecer nuestro contexto. Bajo un análisis fundamental es identificar qué tan relevante es este dato macroeconómico. Para empezar, si el dato macroeconómico no es relevante, entonces lo más probable es que esta moneda se mueva en un rango, de que no se mueva, de que no se vuelva un mercado demasiado volátil, sino poco volátil. Por lo tanto, paso a analizar si quiero operar en rangos, mis soportes y mis resistencias en función al precio de entrada que tomaría, ¿no? Si mi precio de entrada en ese momento es 1.3240 y yo creo que ese dato no va a tener mucha volatilidad, entonces puedo operar bajo ese soporte, que es esta línea roja de abajo, y esa resistencia, que es esta línea roja de arriba, sobre los máximos, y establecer mi take profit y mi stop loss. Por lo tanto, una vez que yo tengo mi operación ya hecha, ya tengo mi compra, el paso número es tener mi gestión. Mi gestión monetaria es establecer un stop loss y un take profit. En este caso, se sugiere que el stop loss lo defina los niveles de soporte. Poner un stop loss en este caso de 25 pips, ¿no? En el caso de que caiga, digamos, establecer como máxima pérdida 25 pips y establecer, en el caso de que suba, en el caso de que el mercado esté a mi favor, una ganancia, una toma de ganancia, un take profit de 50 pips. La idea es que nuestra gestión, digamos acá, favorezca un sesgo más positivo que un sesgo negativo. La idea es que tengamos una ventaja también por ese lado. Dependiendo, como repito, del momento de mercado, de la condición de mercado, si la amerita. Porque obviamente si mi punto de entrada hubiese sido un máximo, por ejemplo acá, yo hubiese sido más difícil entrar con este take profit. Pero mi punto de entrada ha estado más abajo, es decir, en esta línea vertical en color azul, que está más pegada al soporte. Entonces, es más probable que, digamos, busque este rango, ¿no? Que históricamente en este periodo de tiempo lo ha tenido, digamos, esta moneda, ¿no? Acá, como vemos, ha tenido un rango, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Y bajo este día que se publicaba, que empezaba a operar, digamos, Nueva York opera, digamos, básicamente a partir de las 8:30 cuando se publican los datos. Y, digamos, tomé la posición compradora, la posición larga. Por lo tanto, una vez que yo tengo mi tesis de inversión, va de la mano con establecer en ese momento, antes de que compre o al mismo tiempo, cuáles son mis niveles de stop loss y mi nivel de take profit. En este caso, 25 pips a la baja y 50 pips al alza. Hasta ese momento, antes de que se dé, digamos, esta subida, yo no sé si va a ser una caída o un alza. Por eso es que yo establezco mi máxima pérdida en el evento negativo de que mi posición compradora salga perdiendo porque el tipo de cambio cae. Por eso, en lugar de que yo pierda todo, digamos, si esta tendencia hubiese sido al revés y hubiese caído todo lo que subió, obviamente hubiese perdido solamente 25 pips. Finalmente, cuando se publique el dato, sale un escenario a favor y en este caso, el último paso, el paso número 4, es salir, digamos, ejecutando los 50 pips que establecí como máxima ganancia. Y salir, digamos, acá, ¿no? Esa es mi estrategia. Mi punto de entrada, mis niveles de stop loss y take profit y mi punto de salida. Ganando en este caso 50 pips. Ahora, ¿cómo es una tendencia? Un mercado en tendencia lo define una
pocos pips, mucho apalancamiento. Un mercado en tendencia lo define un mercado que tiene mucha liquidez. En este caso, me refiero a un mercado. En un momento veo esa pregunta, Rafael, permítame un segundito. Un mercado en tendencia lo veo en un mercado o que tiene mucha liquidez como el dólar, que es la moneda más negociada, o siendo el dólar en un día en el que opere, digamos, un dato, un operador en el que opere con un dato muy volátil. Si el dato macroeconómico que se opere en ese día, por ejemplo, los primeros viernes del mes en los Estados Unidos se publica el dato de empleo mensual del mes pasado, es un dato importantísimo que incluso puede mover al mercado por todo un mes entero si el mercado tiene un dato muy diferente al estimado y al previo. Entonces, ese dato, que en este momento es sumamente importante para la Fed, para decidir si un mercado de desempleo consistentemente mejor justamente es el sustento para subir tasa de interés. Este dato es muy importante para los operadores en Forex. Es decir, el dato de empleo que se publica todos los viernes en la mañana, el primer día, en la primera semana, digamos, de cada mes, o el dato del mes anterior, mueve a los mercados bastante. Por lo tanto, no es recomendable para un inversionista con un perfil conservador tomar una posición antes del dato. No es recomendable. De repente en un mercado que yo estime que se moverá en rangos, puedo hacerlo antes de que se publique el dato, porque ese dato no es muy volátil. Pero si el dato que se publique, como este de acá, que es el dato de empleo, sí sabemos y se sabe que genera mucha volatilidad, un perfil conservador no debería operar antes de que se publique el dato. Incluso un perfil agresivo espera justamente, ya sabemos que un perfil agresivo, más que todo, está sesgado a operar en tendencias, opera justamente después de que se publique el dato macroeconómico. En ese ejemplo, el stop de 2% está por debajo del soporte. Y este stop es el soporte, no lo veo bien. El ejemplo que acabo de mencionar es un ejemplo más didáctico. Cuando haga operaciones en la demo, en las siguientes sesiones, sí ya voy a establecer esta regla. Es más que todo ejemplo cualitativo. Entonces, un mercado en tendencia, a diferencia de un mercado en rango, fundamentalmente se va a mover con data macroeconómica que genera mucha volatilidad. Y para eso nosotros ya deberíamos identificar cuáles son esos datos macroeconómicos que generan mucha volatilidad en el mercado. Eso ya lo sabe un trader, eso lo puede saber también un trader principiante si se informa bien. Pero la idea es que en cursos más avanzados identifiquemos una lista de los datos también que sí, digamos, son muy conocidos en el mercado que generan mucha volatilidad. Yo ya les comenté una cierta lista que fue al inicio, el día de ayer, que son la tasa de desempleo, la tasa de inflación, la tasa de interés, ¿no? El PBI, son datos muy importantes. Pero ayer les comenté que básicamente lo más importante es la tasa de interés. Este dato de desempleo obviamente tiene un efecto en la Fed, porque sobre la base de este dato, si sale a favor, si se genera más empleo del que se generó antes o más empleo del que el mercado estimaba, obviamente hace que la Fed, de que el mercado estime que la Fed puede subir tasa de interés. Por lo tanto, las tasas de interés son una variable macroeconómica, las tasas de interés
que sí impactan bastante en el mercado. Y hay herramientas que justamente vamos a ver en cursos, en que, y en las sesiones que quedan en esta semana, que obviamente también un trader analiza distintas correlaciones con distintos mercados. Yo analizo el mercado de divisas con el de acciones, con el de tesoros americanos. Eso lo vamos a ver también un poco más adelante, que me parece bien interesante. Entonces el mercado en tendencia se va a mover con ese tipo de data que yo fundamentalmente determine. Una vez que yo determino que sí es probable que se mueva por encima de un rango o por debajo de un rango dicha cotización, yo prefiero operar no a la hora que se publique el dato, sino después. Es mucho más recomendado, incluso para un perfil agresivo, ¿no? Es mucho más usual que incluso un perfil agresivo opere con tendencias, pero para operar en tendencias yo tengo que analizar cuál ha sido el dato macroeconómico que se publica. En este caso, el dato macroeconómico salió en contra del dólar, es decir, salió a favor del euro. Por eso que el euro terminó subiendo y rompió esta resistencia. Efectivamente, acá se agarró una tendencia al alza. El canal, digamos, está también con distintos soportes y tendencias que se puede ver en un horizonte mayor de tiempo, pero en este horizonte corto de tiempo, entre el 17 de febrero y el 24 de febrero, un operador que quiere operar en tendencia está viendo que este dato macroeconómico genera volatilidad y efectivamente rompió esta resistencia. La resistencia estaba en 1.3290, ¿no? Y justamente la rompió. Entonces, una vez que la rompió, se puede establecer una entrada. Entonces, después de analizar el dato, después de que se publique este dato, se compra el euro dólar. La estrategia de la gestión monetaria, que es el siguiente paso, es establecer el take profit y el stop loss, ¿no? En este caso, el take profit, si este es mi punto de entrada, debería estar ahora más arriba, jugando esa tendencia, 75 pips, y mi stop loss, con respecto a este punto de entrada, debería estar ahora por debajo, 35 pips. Disculpen que no se ve muy claro, pero la idea es que desde este punto de entrada tengamos también este sesgo más en el mercado a favor que en el mercado en contra, ¿no? Pero limitando también nuestra pérdida, porque en el evento de que nuestra tesis de inversión no esté a nuestro favor de esta tendencia y el mercado se dé la vuelta en contra, está justamente la gestión monetaria detrás, para controlar esa máxima pérdida que estaría en 35 pips, ¿no? Entonces de esa manera controlamos, digamos, nuestra potencial pérdida y buscamos preservar capital en el tiempo. En este caso, este operador tuvo un mercado a favor y la tendencia jugó, digamos, con su tesis de inversión y, digamos, la salida se ejecutó a los 75 pips, ¿no? Entonces la conclusión de esto es establecer dos tipos de mercado, detectar dos tipos de evolución. Hay un mercado en rangos, como estamos viendo acá, antes de que se publicó el dato, y hay un mercado en tendencias, en que si el dato que se publique es muy volátil, justamente hace que probablemente rompa ese rango y lo define una tendencia al alza o a la baja, en caso contrario. Son dos tipos de mercados. El mercado en rangos está dirigido más a un operador conservador, que no quiere demasiada volatilidad. Al contrario, un mercado en tendencias puede estar dirigido a un operador que sobre la base de este análisis que tenga fundamentalmente y técnicamente, sí está dispuesto a esperar una tendencia más larga en el tiempo, porque sabe que ese dato es tan volátil en el mercado, puede generar tanta volatilidad en las cotizaciones, que él puede tomar un mayor tiempo esperando, ¿no? Cuando una vez que se rompa una resistencia, logrando seguramente una siguiente resistencia después, porque también ese operador no debe esperar tampoco
un nivel a ciegas, ¿no? Ese operador que entró en tendencia sabe cuándo salir, como en este caso 75 pips, porque posiblemente fue su resistencia analítica en ese momento. Entonces, si bien el dólar es una moneda bastante líquida, podemos, en función a nuestro análisis fundamental y técnico, establecer para algunos días determinados rangos, pero para otros días tendencias. Bueno, acá termino con la presentación de hoy día y para eso quiero saber si hay alguna consulta adicional para poder conversar mucho más sobre estos temas interesantes. Roy nos comenta que no necesariamente representa mucho apalancamiento si se calcula adecuadamente el tamaño de posición, el apalancamiento será reducido o el nivel que desees. Entramos cuando el precio rompe la resistencia después de la noticia, correctamente. En un mercado en tendencias, lo más recomendado es operar después de que se publique el dato, para poder analizar una tendencia, sobre todo con un dato que genera mucha volatilidad en la divisa, porque posiblemente eso no va a ser un rango corto, sino va a ser un rango mucho más amplio. Entonces tenemos a favor nuestro de que tenemos espacio para seguir operando. Entonces, por eso es que es recomendado utilizar ese dato para poder recién operar ex post, ¿no? Entramos cuando el precio rompe la resistencia por la noticia. Perfecto. Roy, si deseas aclarar un poco más la consulta porque no la tengo muy clara, si sería oportuno, me parece interesante la consulta y podemos verla más a detalle. Roy. De acuerdo, ok. ¿Es recomendable entrar solo en noticias muy volátiles? Depende, porque a veces digamos, un trader puede operar en rangos aprovechando los niveles de soporte y resistencia. Es decir, a veces esos soportes y resistencias se mantienen cuando los datos que se publican generan poca volatilidad. Si los datos que se publican generan poca volatilidad y estoy viendo que estoy en un nivel de soporte, bueno, podría establecer una tesis entrando largo en esa moneda y como no se va a generar mucha volatilidad, es recomendable entrar, ¿no? Estableciendo mi stop loss y mi take profit en la resistencia. ¿Algún material o link sobre el manejo de las emociones en el trading? Sí, claro que sí. Además de la gestión de riesgo y monetaria, sí. De hecho, voy a coordinar con Daniel Ruiz para que les pase un manual sobre este concepto. Sí existe mucha literatura sobre las emociones en el trading y es básico para operar en mercados de divisas. Eso lo vamos a coordinar con Daniel Ruiz. Rafael nos comenta cómo identifico de forma sencilla las noticias que se repiten y no mueven el mercado. Bueno, eso sí depende de la experiencia, pero yo puedo decir que un operador puede informarse de los reportes diarios que publican en distintas casas de inversión. La idea es que en este mercado tan líquido y tan eficiente hay tanta información pública que uno aprende de los reportes diarios que publican distintas casas de inversión, distintos brokers, digamos, en el mercado. Antes de que se publique un dato al día siguiente ya están emitiendo reportes de cómo ese dato puede influir en el mercado. Es más, yo he tenido casos en que un dato que, en cualquiera de los casos, ¿no?, que genera poca volatilidad, termina generando alta volatilidad. Y un dato como el dato del empleo que genera siempre usualmente volatilidad,
a veces terminan generando poca volatilidad. Y eso va a depender siempre de la coyuntura, de lo que esté haciendo el Banco Central, de lo que esté pasando en el mundo, en el tema político. A veces hay factores que influyen mucho más que el económico. Y está en ese momento con mucho más preponderancia un tema distinto al económico, que por más que se publique un dato de empleo que diverja mucho del actual, del esperado, del anterior, a veces no tiene peso. Entonces, eso se puede aprender y se puede saber con anticipación cómo puede influir ese dato con los reportes que publiquen los brokers. Markets.com tiene de hecho unos buenos reportes diarios y yo creo que la idea es que crucemos también los reportes de otras casas, de otros brokers, para tener un consenso y sobre el resumen que podamos establecer, digamos, también nosotros, como trader, establezcamos nuestra tesis, ¿no? Entonces de esa manera podemos identificar cuál es el impacto que pueden tener distintas noticias, que no siempre es repetitivo, ¿no? ¿Cómo realiza el soporte o resistencia o las mejores zonas antes de la noticia? Ese dato ya vamos a empezarlo a ver mañana a través de la demo. La demo, para que esto empiece de cero, ¿no? Lo quiero arrancar mañana, operando y simular cuáles son los para entrar, cuáles son los lotes. Ahí sí ya voy a aplicar el concepto de pips que comenté en la clase de ayer, ¿no? En la sesión de ayer. Establecen distintos niveles de soporte y resistencia con indicadores, con herramientas que se habilitan en esta plataforma. Acá yo puedo establecer distintos análisis técnicos para determinar esos soportes y resistencias. Cada soporte y cada resistencia se basa en un indicador técnico. Hay medias móviles, hay bandas de Bollinger, hay retrocesos de Fibonacci, hay bandas, olas de Elliott, las Elliott Wave, hay distintos indicadores técnicos y yo opero con algunos de ellos que son los principales por experiencia y creo que son los que más han funcionado en el mercado y lo manejan bancos institucionales que operan en divisas como UBS, como JP Morgan, distintos que sí lo vamos a ver acá en esta semana para poder establecer estos soportes y resistencia que es clave en el mercado. La idea de esta sesión de hoy día es establecer nuestra gestión monetaria sobre la base de nuestro perfil de inversionista, sobre la base de estos soportes y resistencias con estas herramientas que hemos visto hoy día, ¿no? Los ejemplos que los ejemplos que se presentaban mucho apalancamiento, por ello le respondía que no era necesario hacer siempre y cuando calcula con él también. Así es. Obviamente los ejemplos son más que todo tácticos, no intentaba ya estimar cuál ha sido, digamos, el margen necesario para establecer un stop loss adecuado, ¿no? El perfil puede ser variable dependiendo de los datos de mercado o lo recomendable es definirlo y mantenerlo. Bueno, acá Juan Manuel sugiere que el perfil se defina antes de hacer la inversión. Ahora, puede ser distinto a mi perfil de inversionista. Por ejemplo, si yo soy un perfil agresivo, pero creo que el mercado durante esta semana se va a mover en rangos, puedo adoptar una estrategia conservadora, sin buscar demasiadas ganancias, ¿no? Ni demasiadas pérdidas, porque de hecho un perfil agresivo sí te estaría dispuesto a tolerar un mayor riesgo, ¿no? Pero con este perfil inversionista, siendo agresivo, yo podría operar en rangos para acumular ganancias, porque también las oportunidades se presentan en mercados laterales con poco rango también. Pero la idea es acumular ganancias. El objetivo de trading es aprovechar oportunidades siempre y cuando la meriten. Tampoco es entrar por entrar, sino cuando creo que también la merita, digamos, el análisis, ¿no? Efectivamente el perfil puede ser variable en ese caso, ¿no? Siendo un perfil agresivo, digamos, operando mi estilo en tendencias, puedo operar en esta semana de repente en rangos, ¿no? Conservadoramente. En Gamo defines niveles de soporte y resistencia. Así es. En un tramo, en rango, antes de la
noticia, como conclusión, antes de la noticia, debo definir un tramo en rango y dibujar sobre... Sí, así es. Justamente las ondas de Elliot tratan de estimar cuál pueden ser los siguientes niveles de soporte y resistencia después de un dato, porque básicamente el análisis técnico se basa sobre la data histórica. El análisis técnico con esta data histórica trata de prever cuáles son los siguientes movimientos de soporte y resistencia. Los niveles de Fibonacci también buscan hacer lo mismo, tanto los retrocesos como las expansiones. Incluso las expansiones sí tratan de prever muchos nuevos niveles de soporte y resistencia. Y obviamente eso está influido con los datos, que no solamente el mercado reacciona cuando se publica, sino el mercado suele descontarlos antes de que se publique. ¿Cómo funciona eso? El mercado, si sabe que mañana o este viernes se publica el dato de empleo, y sabe que ese dato de empleo, por estimaciones que también lo dan empresas privadas, ¿no? Estiman que ese dato va a ser malo, porque en el dato del empleo, es algo muy interesante que quiero comentar, hay otras firmas privadas que tratan de estimar cuál va a ser el dato oficial, y se publica antes de que se publique el dato oficial. Uno de esos datos se llama ADP, que es el dato de empleo en el mercado privado. Entonces, muchas veces el mercado ya está anticipando en función a esos datos previos al oficial, cuál va a ser posiblemente ese dato el día viernes, y empieza a descontar lo que puede darse en el momento en que se publique, digamos, el dato oficial. Entonces ya empieza muchas veces la volatilidad antes de que se publique el dato. Y a veces cuando se publica, cuando la tesis a veces de inversión era hacia el alza, a veces termina corrigiendo a la baja. Y por eso el análisis fundamental necesariamente tiene que ir acompañado del análisis técnico. Yo estoy en contra de aquel que dice que solamente debe basar su decisión, que solamente debe basar su tesis en el análisis fundamental. El análisis técnico es importantísimo. Como operador de trader, personalmente he tenido mucha experiencia. He tenido desde una posición institucional una experiencia bastante rica en ese sentido, pero también tuve experiencia en portfolio management, es decir, en manejo de portafolios, que tiene un concepto más estratégico y fundamental. Las operaciones que yo hacía en los portafolios más estratégicos de tendencias y de largo plazo tienen, o sea, tienen mucha psicología de mercado y por ello también es importante el análisis técnico. Y he tenido incluso discusiones con comités de inversiones en los que no estaban de acuerdo con los análisis técnicos porque decían que era data pasada, todo eso, pero a veces si basaba mi decisión solamente en análisis fundamental, se publicó en un dato que se esperaba positivo, implicaba una subida de tasa de interés y por lo tanto que el dólar subiera, el dólar a veces bajaba. Y eso se daba porque el mercado ya había descontado positivamente ese dato y el dólar ya había subido. Entonces, si hubiese analizado técnicamente el mercado paralelamente, hubiese identificado que el dólar ya alcanzó una resistencia y que operar en largo en dólar en ese momento tenía un mayor riesgo que muchos días antes. Entonces, en ese momento no es adecuado ya tomar una posición larga, por más que el análisis fundamental sí siga esa dirección. Entonces, el análisis técnico complementa muchísimo el éxito que tengan mis operaciones. Ambas herramientas, el fundamental y el técnico, son complementarios. Y eso se los aseguro y quiero que quede como una conclusión muy fuerte. Ambos son necesarios, tanto en rangos como en tendencias, y el diario de trading les va a permitir identificar cuáles son justamente esos patrones. Porque el diario de trading nos permite evaluarnos, pero también nos permite analizar el mercado con mayor eficiencia. Vivir el trading es muy bueno, sí,
Es uno de los mejores libros también que he visto y de hecho tutores FX los puede facilitar. ¿Cuál sería la postura de un position trader con una posición abierta antes de que se publique una noticia importante? Obviamente es operar después de la noticia, básicamente. Respondía a otro amigo. Bueno, yo no quiero tomar mucho más de su tiempo porque el día de mañana y pasado mañana, el jueves, vamos a seguir con este curso de gestión de inversiones y de trading en FX y vamos a ver poco a poco cómo el nivel de intensidad también se va a volver más interesante con ejercicios ya aplicados y reales en esta demo.